Em, Intentaré ser breve, que hoy estoy fatal de la garganta, por eso hoy voy a intentar hablar lo menos posible. Por eso hoy estoy retransmitiendo desde casa, porque he pasado una noche un poco toledana, que se dice. Entonces, bueno, simplemente pues nada. En primer lugar, si os parece, para simplemente explicar, pues básicamente la oficina Acelera Pyme, que es lo que hacemos, para todos aquellos que es la primera vez que vienen y así se va incorporando un poco la gente. Explicaros que, bueno, la oficina Acelera Pyme es un proyecto Red.es y Cámara España, a través de la cual pues, se crea una oficina, en este caso de atención para la transformación digital, tanto para pymes como para autónomos. Dentro de esas líneas de trabajo, lo que hacemos realmente desde la oficina es, por un lado, informar de ayudas, subvenciones, etcétera, que puede haber, pues, kit digital y similares, vamos a decir así. También actividades de formación y sensibilización, como lo que vamos a hacer hoy a través del webinar. Y por otro lado, también es hacer asesoramiento in situ y presencial muchas veces a empresas o autónomos que tienen dudas de cómo afrontar la transformación digital, ¿vale? Entonces, con esa línea de trabajo, pues una de las cosas que vamos realizando durante este año es el desarrollo de los webinars por parte de la oficina, a través de la cual pues, solemos buscar temas que entendemos que son de un amplio espectro y que pueden ser interesantes y buscar sobre todo pues, proveedores o empresas profesionales que nos puedan dar, digamos, soporte a esta temática. Y bueno, sin más dilación, hoy contamos con David Adey, ¿vale? Que, bueno, para todos vosotros trabaja en refinería web, desarrolla un puesto, entiendo que de Kane Account, más o menos, ¿no? Y que, bueno, que va a tratar una temática que de alguna manera es uno de los temas que mucha gente nos solicita en información a la hora de, vale, hemos desarrollado una implantación de un programa, hemos hecho algo, tenemos datos y uno de los grandes problemas que nos encontramos es que la gente no hace tratamiento de la información. La gente acumula, desarrolla proyectos, acumula datos, pero no hace una labor, digamos, de gestión de esos datos, que es una de las partes más importantes realmente para saber si, oye, tenemos que cambiar nuestro modelo, pivotarlo, qué mejoramos, por qué no hay conversión, por qué sí, etcétera. Y entonces hoy David nos va a traer a toda la filosofía de los datos y de la importancia de la gestión de los datos. Con lo cual, ya debido a mi voz, te dejo, David, que puedas hablar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Esperamos que mejores un poquito con esta voz. Yo también hace nada que estuve con gripe y yo no sé si es la época, pero bueno, oye, haremos lo que podamos. Em, bueno, yo os voy a explicar un poquito, tal y como os hacía lo que era la presentación, pues voy a explicar un poquito todo lo que era la parte de analítica digital, ya sea desde lo que es la parte de la analítica web a lo que es la parte de analítica de datos internos de las empresas. Y bueno, pues un poquito ayudar a quitar ese miedo que muchas veces acabamos teniendo todo el mundo cuando nos iniciamos en estos puntos y que al fin y al cabo es todo más fácil de lo que en realidad parece, ¿vale? Simplemente pues es ver un poquito cómo se implementan estas herramientas y una de las tenemos ya implementadas, pues es un poquito poderle dedicar un poquito de tiempo y un poquito de recursos para sacar un poquito de información y bueno, acabar llegando a lo que son las conclusiones que todos nosotros como empresa, pues al fin y al cabo buscamos, ¿vale? Em, Os voy a presentar ahora, bueno, a ver si comparto bien la pantalla. Vamos a ver, compartir. No sé si Perfecto, lo he David, hecho se bien. ve. Sí, Sí, lo estáis sí, viendo. sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues bueno, os voy a presentar una documentación que supongo que os será de utilidad, ¿vale? Bueno, como decía José Antoni, yo estoy trabajando en Refinería Web, que al final es una agencia de aquí de Mallorca, de Palma de Mallorca, que al fin y al cabo engloba muchos departamentos dentro del ámbito digital y yo estoy en la parte de analítica, ¿vale? Luego os daré mi contacto
por si acaso, en caso de que queráis o tengáis cualquier duda o cualquier cosilla, que al fin y al cabo, pues bienvenidas, bienvenidas sean y os intentaría ayudar, ¿vale? Bueno, voy al lío, ¿vale? Tenemos más o menos un ratito. Yo voy a ir explicando todas las diapositivas y por favor, si tenéis alguna duda, pues nos vais comentando, ¿de acuerdo? Sí, ya he comunicado a la gente que está habilitado el chat por si quieren plantear Vale, preguntas y lo haremos así, ¿vale? vale, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vamos al lío. Todos hemos oído hablar de lo que es la analítica web, del Big Data, de cómo al fin y al cabo los usuarios navegan por nuestra web, sobre todo cómo se comportan, de dónde proceden, etcétera, etcétera. Y últimamente, pues con todos estos temas del kit digital y demás, seguramente pues que habréis oído hablar, ¿vale? Sobre todo esto, sobre el análisis de grandes cantidades de información. A veces todos estos datos parece que estén más lejos de lo que nos parece, de que no estén al alcance nuestro, pero es algo que ya lo tenemos aquí y hay que aprovecharlo. Oye, no hay que asustarse al oír hablar de todo es más fácil de lo que parece y está al alcance de todos nosotros, ¿vale? Con mayor o menor facilidad, pero bueno, está al alcance, ya sea a través de gente que se dedica a ello o gente que podáis tener vosotros internamente dentro de la empresa, ¿vale? Em, Al fin y al cabo, todo lo que es la analítica consta de tres elementos principales, que es la parte de la estrategia, la parte de la implementación y la parte un poquito pues tecnológica, ¿vale? En lo que es la parte de la estrategia, tanto en la analítica web como en el Big Data o como en cualquier tipo de análisis, debemos de poner en el centro lo que es la estrategia, ¿vale? Y al lado de la estrategia pues tenemos todo lo que son los datos, ¿vale? Todos esos datos en bruto, ¿vale? Estos son los que al fin y al cabo nos ayudarán a la correcta toma de decisiones el día de mañana. Pero obviamente, previamente debemos de tener definida una línea y una estrategia empresarial, ¿vale? Al fin y al cabo, qué es lo que queremos saber y con qué medios contamos y para qué lo vamos a utilizar todos estos datos, ¿vale? Luego tenemos todo lo que es la parte de implementación y la parte tecnológica. En la línea del punto anterior son múltiples las opciones que tenemos a la hora de llevar a cabo esta estrategia. O sea, y a la hora de interpretar los datos y conseguir pues, esos objetivos que buscamos, ¿vale? Para implementar todo esto tenemos múltiples opciones, tanto de pago como gratuitas. Sí, gratuitas. No todo lo bueno tiene por qué pagarse, ¿vale? Aunque no lo parezca, tenemos estas opciones y cada una de ellas, desde luego, que va a tener sus pros y sus contras. Pero bueno, luego veremos un poquito más toda esta parte, ¿vale? A pesar de que algunas herramientas sean gratuitas, hay unos costes indirectos de tiempo y mano de obra, que sí, obviamente, esto no es gratuito, pero sí hay que decir que a la larga, y esto no es el típico argumento de venta, aunque podría ser, pero a la larga acaba siendo un ahorro de tiempo, un ahorro de tiempo y de costes para las empresas, ¿vale? Al final existen una serie de ventajas fundamentales. Ese obtener esa información relevante para el negocio, también podemos orientarlo correctamente la inversión publicitaria en caso de que hagamos publicidad, ya sea online o sea offline, y al fin y al cabo pues dirigir correctamente nuestros esfuerzos hacia esas tareas, por decirlo de alguna manera, que nos aporten un retorno directo, ya sea monetario o no sea monetario, según los objetivos marcados en la empresa, o en la asociación o en el e-commerce, ¿vale? Dependiendo ahí cada uno de los negocios que tengamos, ¿vale? Em, los pasos ideales, ¿vale? Tenemos una serie de pasos marcados, ¿de acuerdo? A la hora de implementar todo esto, ¿vale? Ahora os acababa de hacer una pequeña introducción, si puede llamarse así, pero con lo que quiero que nos quedemos es con esa estrategia, con ese objetivo empresarial que tenemos antes de empezar a tratar toda esta información. O sea, hay que tener en cuenta que podemos llegar a tener un volumen inmenso de datos
que al final no vamos a saber qué hacer con ellos sin un correcto enfoque. O sea, no por tener más, al fin y al cabo, nos van a ir mejor las cosas, ¿de acuerdo? Hay que tratarlo muy bien. Entonces, con este plan de analítica previo, una estrategia y unos objetivos de negocio que nos guiarán de forma adecuada en la implementación y en el posterior análisis de todos estos datos, ¿de acuerdo? Aquí es lo que yo os pongo, menos es más. El volumen de datos es importante, pero más lo es porque estamos recogiendo esos datos. Un ejemplo, en una analítica web, en este caso de analítica web, tenemos una serie de pasos que solemos seguir habitualmente, ¿vale? Por un lado tenemos las auditorías de la situación actual, de los datos que se reciben y de la calidad de esa información. Con todo esto acabamos elaborando una especie de plan de analítica en base a los objetivos y planeamos y definimos un poquito qué es lo que queremos saber. Una vez hechas estas dos partes, en cualquier analítica definimos lo que es el plan de implementación, cómo vamos a configurar las distintas herramientas, ya sean las herramientas de tracking, o sean las herramientas técnicas, o sea el cable este que nos tienen que echar nuestros compañeros de desarrollo web y las herramientas a la hora de visualización de datos, ¿vale? Es decir, tras obtener toda esta información y contar con un histórico suficiente, pasamos a esa parte de análisis, ¿de acuerdo? Y a poder obtener lo que son las conclusiones. Para todo esto que yo os he dicho, ¿vale? Hay una herramienta que nos va a echar un cable, ¿vale? No digo que tengáis que conocer todas esas herramientas, al fin y al cabo eh, es una locura. O sea, o te dedicas realmente a ello o no es nada fácil comprenderlo todo. Pero por ello lo importante es saber la información que vamos a necesitar y luego cómo mostrar esa información. Aquí solemos intervenir lo que son las empresas. De hecho, con todas estas cosas del kit digital que yo os comentaba antes, hay una categoría de Business Intelligence y de analítica, ¿vale? Que entra dentro de esta parte, ¿vale? Bueno, ahora os iba a comentar un poquito cuáles son las herramientas que podéis utilizar el día de mañana y cuáles son las que nosotros utilizamos habitualmente, ¿vale? Como os decía, tenemos unas herramientas de visualización de datos, que aquí tenemos las de Looker Studio. Anteriormente era Data Studio. Lo que pasa, les encanta cambiar los nombres a las cosas, a Google, ¿vale? Que esta herramienta está muy bien y nos da muchísimas opciones para ser gratuita, ¿vale? Ahora entraremos un poquito más en detalle. En esta línea, no sé si habéis oído, quizás no sea, sí, seguro que es conocida. No sé si habéis buscado alguna vez, que es la de Power BI, que es de Microsoft. Y luego también tenemos la de Tableau. O sea, yo os digo estas tres, visualización de datos. Tenéis mogollón más que os pueden servir. Todas ellas tienen una opción que es gratuita a la hora de testear y probar. Pero bueno, yo me acabo quedando principalmente con Looker Studio, más que nada por las facilidades que da y no tenés que tener ese coste extra. O sea, si ya hace falta gente que más o menos os lo configure las cosas, pues oye, si te puedes ahorrar esas mensualidades, bienvenida sea. O sea, siempre vas a estar a tiempo de gastarte el dinero que te quieras gastar, ¿vale? Pues esto de cara a la visualización de datos. Os puede servir tanto a nivel de bases de datos internas, como a nivel de analítica web, como a nivel de el análisis de campañas de publicidad, análisis de redes sociales, análisis de, bueno, lo podéis tener todo ahí agrupado y eso, pues oye, facilita mucho las cosas, ¿vale? Y luego tenéis lo que es la parte, bueno, yo os animaría a que le deis un vistazo a estas herramientas. Incluso ahora que me viene a la cabeza, si no sabéis muy bien cómo testear o cómo probar,
incluso podéis conectar un Excel, ¿vale? Un Excel de batalla que podamos tener todos ahí y en la empresa, pues lo podéis probar y podéis testear, ¿vale? Vale, pues dicho esto de lo que son las herramientas de visualización de datos, también tenéis otras de analítica web, como puede ser Google Analytics, Mixpanel y Adobe Analytics. Nosotros también trabajamos con Google Analytics, bueno, que recientemente estábamos trabajando antes con Universal Analytics y ahora seguro que habéis oído mucho ruido de Google Analytics 4, ¿vale? O sea, esa migración de Universal Analytics a Google Analytics 4, que creo que era, si mal no recuerdo, para julio. Sí, para julio. Uy, vaya ponente tenéis. Sí, para julio era. ¿De acuerdo? Esta es gratuita. Sí que es cierto que hay una versión de pago, que es el, Google Analytics 360, ¿de acuerdo? Que da otras capacidades, pero bueno, de no ser que seáis un Melia o un Iberostar o unas webs gigantescas, ¿vale? Pues no es necesario, ¿vale? Entonces, con estas podéis hacer todo ese análisis de los datos de vuestras webs. Y luego el día de mañana, si queréis mandar la información a las herramientas de visualización de datos para hacer las cosas más fáciles, pues lo podéis hacer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos un poquito. Bien, como habéis visto en la diapositiva anterior, pues tenéis donde escoger, ¿vale? No solo esas, sino muchas más, pero yo os aconsejo que utilicéis las de Google, ¿vale? Son muy fáciles. De hecho, nosotros internamente en Refinería Web son las que usamos. Estas tienen un enorme potencial y la versión gratuita, pues la verdad es que es una maravilla. No es que me guste hacer publi de Google, pero bueno, a no ser que tengáis miles de datos, yo creo que estas os pueden servir, ¿vale? No creo que haga falta versiones de pago a la hora de la verdad. Entonces, con Google Analytics, aquí os he puesto una pequeña definición, que es una herramienta que podéis recoger los datos de vuestras distintas webs o incluso las aplicaciones y crear pues lo que son los informes. Y luego pues Looker Studio que convertiréis lo que son los datos en informes o paneles de control muy llevaderos y personalizados. Luego aquí tenemos Google Tag Manager, que si no habéis escuchado de ella, es una herramienta que también se incluye en la web y sin necesidad de tener que tocar código interno de vuestra web, esta herramienta sirve para gestionar lo que son las etiquetas de forma que sin programar podáis sacar información y mandarla a Google Analytics. Está muy chula. Es cierto que tiene cierta complejidad, pero os ayudaría a no tener que tocar código el día de mañana. Al final esto sí que es un poquito más delicado, tocar código. Pero estas, la verdad, es que está muy bien. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna preguntilla por ahí. Si no, yo voy a continuar, ¿vale? Pues como os decía anteriormente, y para facilitar las cosas dentro de la empresa, recordemos, hay que contar con los datos suficientes y sobre todo que sean veraces para una correcta toma de decisiones, ¿de acuerdo? Em, cuando tengamos todo esto, yo os hablaba de lo que era el plan de analítica y al plan de implementación. O sea, en la implementación no entraré en demasiados detalles. Al final, el plan de analítica, cualquiera con quien vayáis a trabajar, os preguntará por cuáles son los objetivos que tenéis internamente, sea de una web o sea a nivel interno de empresa. Pues bueno, ahora viene lo que es la parte de visualización de datos, ¿vale? Que era el tercer punto anterior, ¿de acuerdo? Entonces, para la toma de decisiones necesitamos lo que son estos datos, o sea, estos cuadros de mando, ¿vale? Cada uno de los cuadros de mando agrupará una serie de indicadores que nos ayudarán el día de mañana a recoger una serie de información.
Los cuadros de mando dentro de Looker Studio, ya que estamos hablando de los de Google, normalmente están diseñados para los distintos públicos, a esas partes interesadas, también llamados lo que son stakeholders dentro de una empresa, ¿vale? A nivel empresarial, la información estructurada para una correcta toma de decisiones de cada uno de sus stakeholders. A nivel publicitario, o sea, podemos ver el rendimiento y efectividad de cada una de las campañas. Al final podemos ver todo lo que es esa información, ¿de acuerdo? Necesitamos conocer muy bien si esa información, si esa publicidad que nosotros lanzamos, por muy convincente que sea, puede ser efectiva o no. Y luego pues tenemos otros cuadros de mando que proceden de Google Analytics, por ejemplo, que es a nivel web, pues todo lo que son los contenidos, todo lo que es la información de rendimiento de la web, ya sea de tráfico que procede de campañas o que no procede de campañas, información de los perfiles de usuarios de dentro de una web. O sea, todo eso lo podemos agrupar y estructurar para cada uno de esos públicos. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos detalle a detalle con unos pequeños, incluso ahora también os enseñaré unos ejemplos prácticos que también es más fácil que lo entendáis que no simplemente ahora con lo que es la presentación, ¿vale? Mira, los ejemplos que yo os decía, un cuadro de mandos de dirección, ¿qué es lo que nosotros podemos incluir para, digamos, para el propietario de una empresa o para el director comercial? Pues serían lo que son los típicos KPIs, ¿vale? De negocio, que son información de los totales, información de los evolutivos, o sea, todo lo que es la información destacada de la empresa, pues eso lo podemos incluir en un cuadro de mandos, ¿vale? Otro puede ser datos para el equipo comercial o datos para los compañeros de marketing, donde mostramos todos los datos del e-commerce, ¿de acuerdo? Y el rendimiento, obviamente, de las campañas de marketing. También tenemos lo que son cuadros de mando de navegación y contenidos dentro de la web, como ya os decía anteriormente. Al final, cuando montamos esto en una herramienta como es la de Looker, son paneles montados de forma personalizada, ¿de acuerdo? O sea, pero completamente personalizada. Ahora lo veréis. Mirad, aquí, por ejemplo, esto de aquí que veis en la parte derecha de la pantalla es un menú interactivo donde se acaba mostrando pues, la información de monetización, datos globales, datos de los productos, información de la navegación, de los contenidos, datos de fuente, medio y campañas de adquisición de los usuarios, lo que son reports anuales. Este ejemplo de menú es un ejemplo de un e-commerce. Creo que era de un PrestaShop. Sí, era de un PrestaShop o de un WooCommerce. No, de un PrestaShop. Ahora lo veremos. Vamos a ver. Mirad. Este es, por ejemplo, un informe a nivel de dirección de negocio, ¿vale? Tenemos la información de las sesiones, del total de usuarios, comparado con el periodo anterior o comparado con el año anterior. Se puede hacer, pues, bueno, lo que quieras. Las transacciones, el evolutivo de lo que son los ingresos, ¿de acuerdo? Y pues otros datos como puede ser el origen de los datos. Siempre pues también comparándolo con periodos anteriores. Como puedes ver, aquí en este cuadro de mando es muy sencillito, no tiene ningún misterio. Pero ahora bien, para llegar a recoger toda esta información tiene que tener esa implementación previa. Pero es que está al alcance de todos nosotros, al alcance de cualquiera. No hay que asustarse cuando hablamos de esto. Ni es súper complicado, ni es súper... Bueno, al final es dedicarle un poquito de tiempo. Si no lo podéis hacer internamente, pues echa un cable una empresa y lo bueno que tienes es que no tienes que estar pagando por la herramienta, ¿vale? Ahora continuamos con el resto. Otro cuadro de mando que os quiero enseñar. Mirad, este
Quizás se ve un poquito pequeñito, pero bueno, este podría ser también un cuadro de mando a nivel de dirección o del departamento de marketing. A nivel web, porque esto es la analítica de lo que es la web, y en este caso en concreto, esto son los datos de las campañas de publicidad de Google Ads. Todos seguramente habéis oído hablar de Google, del Google Ads, dichoso, que está en la sopa y bueno, somos los que os perseguimos con publicidad, pues esos somos nosotros, ¿vale? ¿Qué datos, por ejemplo, podemos poner para que la persona que está siguiendo o que está gestionando las campañas de marketing pueda tener de buenas a primeras y también pueda enseñar a dirección? Pues podemos incluir las veces que se muestran los anuncios, las veces que los usuarios hacen clic en ese anuncio, lo que es el ratio de impresiones y de clics, pues es el CTR, la efectividad, lo que son las conversiones. Aquí se pone conversiones, pero al fin y al cabo estas conversiones puede ser desde lo que es una transacción pura y dura a lo que es un formulario, por ejemplo, para una inmobiliaria, para un despacho de abogados, para bueno, cualquier tipo de negocio que tiene el objetivo de contactar o de recibir lo que es ese correo y ese teléfono del público que le interesa, ¿vale? Pero en este caso que es de un e-commerce, esto además os digo que era de una cadena hotelera, de una cadena o de un hotel. Pues bueno, tiene la información del valor también de la conversión, de esas ventas que se hacen a través de la web, el rendimiento de publicitario, al final que es tienes aquí el ROAS y luego pues el coste por conversión, el coste por cada venta, ¿vale? Esto de aquí, o sea, es de una campaña de publicidad, pero imaginaos que esta información, este panel lo podemos sacar de los datos internos de esa empresa, de los datos internos. O sea, no tiene por qué ser una campaña de Google Ads. Al final, todo esto que tenéis aquí es todo personalizado, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. Esto de aquí ya entra un poquito más al detalle. Se ve un poquito pequeño, pero bueno, por ejemplo, aquí lo que hacíamos, este panel está asociado a los rendimientos de cada una de las cuentas o de los hoteles. Estoy aquí, lo he censurado, ¿vale? Y asociado con los distintos países y cada uno de los países desde el cual se realiza una reserva. Y pues con las métricas que yo os he puesto antes, pues aquí lo tenemos por país, que dices, bueno, a mí me interesa por ciudad porque tengo yo qué sé, tengo un establecimiento de restauración aquí en Palma y lo que hago es entregar platos a domicilio, ¿vale? Y me interesa saber lo que es la información por código postal. Pues te lo montamos por código postal. ¿Que lo queremos por ciudad o por población o por, pues bueno, todo esto se puede sacar, toda esta información. ¿De acuerdo? Es más, también podemos ir más allá y que esta información se saque pues según el dispositivo, pues según la edad que en principio tiene ese usuario cuando realiza la reserva. Ahora entraremos un poquito más en detalle, porque hay veces que toda esta información que podemos llegar a sacar con 4 implementaciones sencillas es muchísimo. ¿De acuerdo? Mirad, este, por ejemplo, es un cuadro relacionado más a lo que son los datos de la persona que realiza la compra. Entonces, todos estos datos podemos recogerlos de forma variada y que nos ayudan a generar, pues al fin y al cabo, ese perfil de buyer persona, es el que tanto se habla y que nos ayudará el día de mañana. Ahora mismo, con estas 3 diapositivas que os he mostrado, podemos ver el perfil desde la parte de Google Ads, pero también podemos sacar información, como os decía antes, de los datos internos, ¿vale? Podemos sacar datos de rendimiento de los locales y días de la semana, junto con, por ejemplo, lo que son los partners como Globo y Just Eat. Y bueno, ahí incluso pues hacer tablas dinámicas en tiempo real. Datos de rendimientos de los locales cruzados con el tipo de comida o con el tipo de entrega, si es a recoger o es a domicilio.
Así como pues, la parte de la metodología de pago. O sea, todas estas tablas dinámicas, incluso, por ejemplo, horas y día de la semana asociado con los filtros de los locales o asociado a rendimientos de ticket medio, ¿vale? O sea, todo esto nosotros o cualquier empresa que se dedica a esto lo monta y os da un enlace y con esto sacáis vosotros toda la información eh, que podáis tener, toda esa información asociada a la venta. Está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Y todo esto pues nos ayuda a sacar esas conclusiones que hay veces que tanto buscamos, ¿vale? Ya sea tema sociodemográfico, sea para reconocer ese impulso que tiene el usuario, o sea, pues el buyer persona, ¿vale? Que comentábamos. Mirad, ya tanto hablar y tanta demo, vamos a ver ahora un ejemplo sobre todos estos paneles, ¿de acuerdo? Que no son nada complejos. Eh, Algunos se pueden crear con más información, algunos se pueden crear con menos información, pero lo bueno es que son muy fáciles de navegar. Vamos a ver un momentín, que tengo aquí esto. ¿Cómo se puede? A ver, vamos a ver. Un momentín, ¿eh? Ay, que tengo aquí varias pantallas. Perdón. Sí, Un tranquilo, momento. no te preocupes, David. Vamos a ver. Ahí. Oh, lin. Ahora, a ver si os lo puedo poner. Modo presentación. Bueno, que se corte un poquito. Se No, ve bien, se ve bien. pero ¿sabes qué pasa? Que os quito el menú. Quiero Ah, que tengáis el menú. vale. Sí. Bueno, mirad. Esto es un ejemplo de Looker con la herramienta de Google Analytics 4. Digamos que tenemos pinchada la herramienta para que lo podáis ver. Entonces, pues bueno, imaginaos. Esto es el menú que yo os había puesto. Tenemos información global con KPIs principales. Está la opción de navegar, de cambiar de fechas de forma automática. Tenemos todo lo que son los KPIs. Tenemos la evolución de tráfico y compras. Tenemos la agrupación de los orígenes de tráfico y del rendimiento de todos ellos, sesiones, total de usuarios, usuarios nuevos, porcentaje de interacciones, las transacciones y de dónde proceden, los ingresos de cada una de estas transacciones. O sea, como podéis ver, es muy, es muy ameno. Incluso puedes filtrar distintas gráficas en base a, pues igual que teníamos aquí arriba la fecha, pues en base a la agrupación de canales, ¿de acuerdo? Incluso mira que os digo, si decís, oye, que yo necesito descargar esta parte, simplemente puedes pillar y puedes descargar en un Excel porque lo necesitas por A o por B y mandar esa información a quien queráis, ¿de acuerdo? Que si decís, oye, me quiero ir a la parte de comercio electrónico a los datos globales, pues te vas aquí a los datos globales para tener la distinta información. Que si dices, oye, yo quiero saber tema de localización, dispositivo, edad de esa persona que compra, el género, pues dices, pues oye, puedes trabajar perfectamente. Quiero ver los evolutivos de la persona que tenga de 45 a 54 años. ¿Qué ha pasado? Pues nada, vemos aquí simplemente una compra, apenas hay nada. ¿Cómo se comporta los dispositivos? Pues bueno, y aquí tenéis el evolutivo. O hacéis un cambio en la web, o hacéis la web que sea mobile first, pues lo aplicáis y lo tenéis. O dices, oye, ¿y las campañas de Madrid? Que estuvimos haciendo unas campañas en Madrid, ¿funcionan? ¿No funcionan? Pues cogéis, lo aplicáis. Son completamente interactivos y muy amenos. Y simplemente con tener esta URL de ahí, pues ya tenéis esa información. Que dices, oye, pues yo quiero saber no solo los globales, sino que quiero saber también la información de los productos. Pues aquí tenéis los productos, las veces que se han comprado y los ingresos procedentes de cada uno de los productos. ¿Vale? Dices, bueno, vamos a ver lo que es la parte de la web.
O la parte de formularios y de interacción, pues aquí los tenéis. Usuarios que se loguean o que se registran por primera vez, pues aquí los tenéis. Términos que suelen buscar los usuarios en la web y que no sabéis si interesan o no interesan. Imaginaos que tenéis que a la gente le interesa un producto concreto que tú no tienes en tu negocio y ves muchas búsquedas y dices, hostia, toallas, pues oye, igual tenemos que tener más variedad. Pelotas de fútbol, pues mira, lo escriben mal. Pues bueno, al fin y al cabo son una serie de información pues que bienvenida sea. Aparte de esto, pues tenéis todos los contenidos de la web. Aparte de eso, pues aparte de los contenidos, pues podéis filtrar también. O sea, todo esto nace de la nada y en función de lo que se marca en un plan de analítica, pues se montan estos informes. Dices, vamos a ver aquí, información de adquisición, las fuentes y los medios, pues cómo funcionan las campañas de Google y de pago. Mira, vemos que prácticamente todos los usuarios que nos visitan la web proceden de las campañas de pago de Google y luego el resto de orgánico. A ver, pues imaginaos a este negocio que le quitas las campañas, si tiene 30 transacciones en el periodo del 10 de marzo al 23 de marzo, le quitas lo que son las campañas de CPC, pues nos va al garete el rendimiento de la web. Pues bueno, pues así, pues al revés. Toda esta info está muy bien, la verdad. Luego dices, quiero saber los datos anuales, de cómo funciona anualmente. Pues aquí lo tenéis. Sin necesidad de que os vaya a dar un reporte una agencia ni que cualquier persona entendida en este sector pues os dé la información. Vosotros mismos esta información se puede recoger. ¿Vale? Bueno, pues como podéis ver es más fácil y al fin y al cabo está al alcance de cualquiera de nosotros. Vale. Bueno, voy a continuar un poquito. Veo que llevamos media hora más o menos. Voy a continuar. Ahora Perfecto. os explicaré un poquitín las tripas por dentro para que veáis de cómo aterrizan esos datos, ¿vale? Pero más que nada para que os hagáis la idea y veáis la capacidad de estas herramientas. En este caso, yo aquí os he puesto lo que es Looker Studio. Todo este porrón de cuadraditos y demás son las herramientas que se pueden conectar. Tú puedes conectar, ahora mismo veíamos la de Google Analytics y en las otras diapos os he enseñado la de Google Ads, pero podéis conectar herramientas de hojas de cálculo de Google, podéis conectar información de Amazon, información de cualquier fuente de datos, casi me atrevería a decir, pues las podéis conectar. Además, estos conectores, como quien dice, son propios de Google, ¿vale? No son conectores de terceros, son propios de Google. En este caso, por ejemplo, a modo para que lo veáis, cuando tú conectas la herramienta de Google Analytics, pues tú automáticamente recoges información de las dimensiones. Aquí pone año, app versión, datos de las campañas, datos de la ciudad, datos de contacto, datos de día de la semana. Pues eso lo recoges todo. Esto simplemente es una captura, ¿eh? Hay muchísimos más datos. De ahí que es importante recoger desde un principio la información que a ti te interesa, ¿de acuerdo? Y luego aquí, pues mira, lo que son las compras, las conversiones, artículos vistos, o sea, toda esta info se recoge, ¿vale? Lo mismo pasa con las bases de datos internas. Yo aquí os he puesto un ejemplo de una conexión a una base de datos interna, que en este caso es de Postgres SQL, pues tenéis otras que podéis hacer con BigQuery, otras con MySQL. Entonces, no sé en este caso vosotros, pero cualquier base de datos se podría llegar a conectar.
prácticamente. Eso sí, es muy importante, ya os aviso, de que esa base de datos, esa tabla que conectamos, tiene que estar, como quien dice, limpia para ir bien, para facilitar las cosas, ¿vale? Y ahora este es el ejemplo de Google Ads, que de la forma similar que el de Google Analytics, pues tiene sus métricas y sus dimensiones. Métricas al final son los números, ¿vale? Y las dimensiones es el concepto como tal. Una dimensión podría ser la fuente y medio por el cual accede un usuario a una web, ¿vale? O podría ser el nombre del producto, o podría ser el nombre de una campaña, ¿de acuerdo? Y las métricas serían la cifra, desde lo que pueden ser las visitas o los clics a las transacciones o el importe de esa transacción. Bueno, me he ido un poco, pero para que tengáis ese concepto, ¿vale? Y después otro tipo de conexiones que podemos llegar a tener es con partners de Google. Con partners de Google nos puede servir para conectarnos con información, por ejemplo, que queramos sacar de las redes sociales, de Facebook Ads, de Instagram o de otras muchas, ¿vale? Entonces esto también podemos. No sé, yo aquí os había puesto un ejemplo que os animo a que le deis un vistazo. Google Analytics, si me dices, oye David, es que yo no tengo Google Analytics en la web y no me puedo hacer a la idea de cómo funciona. Pues bueno, Google Analytics os da una opción que desde aquí, de demo account, ¿de acuerdo? Que te permite conectarte a una serie de datos ficticios hechos por Google y que con esto puedes tú ir navegando. Esta es en inglés, a ver si tengo aquí en castellano para... Vamos a ver, un momentín, que pillo esta tabla, la voy a incluir aquí. Vale. ¿Veis ahora la tabla en castellano, no? De los informes. Sí, sí, Vale, sí. perfecto. Pues bueno, con K4 Flutit se puede navegar en la herramienta de Google Analytics de forma gratuita, sin necesidad de tener ninguna implementación, y esto sirve para hacerse un poquitín a la idea de cómo funciona Google Analytics. Yo os invito a que estéis registrados en Google, en este caso yo estoy registrado con Refinería Web, ¿de acuerdo? Pues a través de una cuenta de Gmail o registrando vuestra cuenta de correo en Google Accounts, pues podéis acceder a esta demo, ¿vale? Entonces, Google te puede recoger información, pues todo lo que son los datos de adquisición de los usuarios, datos de retención, datos de la interacción de los usuarios dentro de vuestra web, datos de los eventos. O sea, no me voy a enrollar demasiado, pero bueno, aquí puedes encontrar infinidad de información y os invito a que le deis un vistazo, ¿de acuerdo? ¿Ves? Aquí está, por ejemplo, datos de adquisición de tráfico. Ya, aquí tenéis, pues, de dónde proceden los usuarios. Pues quiero saber la fuente y medio de la sesión. Pues, ¿veis? Aquí dice Google, campañas, Google Play, orgánico, Google orgánico, lo que son las búsquedas, usuarios que te proceden de YouTube. Entonces, toda esta información nosotros la tenemos aquí en Google Analytics, pero también está la opción que en vez de tener este mogollón de, de menús y de opciones y de métricas y tal, se puede acabar pintando de forma fácil como yo os he enseñado en esa herramienta. ¿Por qué? Porque ya filtramos y ya nos quedamos con lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, lo dicho, os animo a que os mentáis en esa parte. Bueno, y me diréis, ¿cómo podemos hacer esto para incluirlo en nuestra web? ¿Cómo podemos recoger la información con Google Analytics de nuestra web? Pues al fin y al cabo, lo que os decía,
centraros en lo más interesante y luego pues es hacer una pequeña implementación. O sea, esto es más fácil, de lo que parece, simplemente incluyendo un código JavaScript en la web, ya vais a partir a recoger todo lo que es la información de navegación, de usuarios y demás. Luego sí que es cierto que hay que hacer algún pequeño ajuste en Google Analytics, pero lo podéis ver esos ajustes. O sea, YouTube, por ejemplo, está lleno de vídeos para que lo podáis ver. De hecho, además, Google Analytics, Google tiene sus propios cursos gratuitos también para que podáis trabajar y ver un poquito lo que es la información e interpretar esos datos, ¿de acuerdo? Acordaos, es más fácil de lo que parece. Vale. Bueno, estoy aquí, ya me he adelantado un poquito antes con lo de Google Analytics, ¿vale? Aquí os he puesto una captura con la información que hemos visto antes, con ese pequeño menú, y os he puesto un poquito el resumen o la información que en principio puede ser más relevante para vosotros y para poder ir concretamente a esa información, desde lo que puede ser datos demográficos al rendimiento monetario o rendimiento de lo que es la parte de e-commerce y sobre todo lo que es la adquisición de los usuarios, es decir, de dónde proceden esos usuarios. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he puesto, no sé si luego se comparte o no la presentación, el enlace, ¿vale? Para que podáis ir directamente, previamente el registro, para que podáis ir directamente a eso que os he enseñado, esa demo de Google, ¿vale? Perdón, ahí. Bueno, Sí. para ir un poquito terminando, porque no me quiero extender demasiado en lo que es la parte de la herramienta de Google Analytics, pues yo aquí os he querido poner lo que son dos ventajas básicas a la hora de tratar estos datos, ¿vale? O sea, si lo hacéis bien, simplemente vais a poder conseguir lo que es identificar lo que son las oportunidades basándonos en los datos reales a nivel de negocio o a nivel de marketing o a nivel de ventas o a nivel de servicios al cliente. Esto lo vais a poder identificar en un PIS-PAS con esas herramientas, ¿de acuerdo? Y luego podemos conocer ese comportamiento de ese usuario en nuestra web y identificar ese perfil de buyer persona y cómo eso nos ayudará a mejorar la experiencia o a mejorar lo que son esos fallos que podamos encontrar, que siempre se encuentran. Muchísimos, ya sea a nivel web o a nivel de gestión interna de empresa, ¿vale? Al final, lo que es la analítica digital nos va a proporcionar siempre lo que es una ventaja competitiva, ¿vale? Y nos va a ayudar siempre también en este día a día. Que no os dé pereza, de verdad, que no os dé pereza porque es más fácil de lo que parece, ¿vale? Bueno, he llegado a la parte de daros las gracias por participar aquí en esta presentación. Y bueno, no sé, cualquier duda que os pueda surgir, aquí estoy. Eh, a falta de que la gente haga alguna pregunta, David, yo sí tengo Sí. una eh, es decir, a la hora de, imagínate, viene una empresa que ha Sí. desarrollado pues, una web, un e-commerce, vamos a poner un ejemplo, Ujú, y cuánto tiempo, digamos, se puede tardar en desarrollar las herramientas de los cuadros de mando, tales como los ejemplos que has puesto, ujú. a nivel Vale, de... vale. Eso, si nosotros, por ejemplo, Mm, aquí en refinería solemos dar un periodo de unos 15 días, ¿vale? ujú, Nos muy intentamos bien. curar un poquito en salud, también dependiendo del volumen de trabajo que tenemos en ese momento, pero Ujú, normalmente con unos 15 días es más que suficiente de implementar de la implementar. herramienta, así Ujú, es, y si se quiere incluir todos esos cuadros de mando,
pues también con esos 15 días. Pero la información se empieza a recoger Vale. relativamente rápido. Desde Y luego entonces, que claro, sí, luego supongo que hay un tiempo claro, de recogida de información. Depende del tiempo que hayan implementado el claro, desarrollo del proyecto de recogida de así, datos, ¿no? así es. Esto al fin y al cabo no es retroactivo. Empieza a Ujú. contar desde el momento en el cual incluyes esos códigos, ¿vale? Entonces Vale. eso empieza a contabilizar, se empieza a recoger, por ejemplo, en Google Analytics, en caso de que se use esa Ujú. herramienta, y a Ajá. partir de ahí eso ya lo tenemos guardado y los cuadros de mando pueden venir más adelante, pero ya tenemos el bruto de la info. Vale. Vale. Y luego una cuestión también que tenía, falta de que alguien haga otra pregunta. De las herramientas que has puesto, es decir, pues Google Analytics sabemos que tal, pero como recomendación, como alternativa, digamos, que tú digas, oye, pues alguna de estas herramientas que hemos visto, ¿hay algo, por ejemplo, de pago mejor en mercado o que os va a proporcionar más información o diferente? Sí, a ver, lo que es Google Analytics, tenemos la Ujú. versión gratuita y luego Ajá. tenemos la versión de pago, la versión Vale, 360. vale, La versión 360 te ayuda a recoger una serie de información y quizás no tienes ese ampliado de datos cuando tú tienes un volumen muy grande de información. Entonces, claro, a Google Analytics gratuito te hace un sampling de esos datos. En vale, vez del 100% te saca a lo mejor un 70, por decirlo de alguna vale. manera. Y luego tenemos otras herramientas como puede ser la de Adobe, ¿vale? Pero es que Ujú. esos tienen unos costes Ya, que es una locura. Y de verdad que si nos apañamos con Google Analytics ya es más que suficiente, podemos salvar el porque tema. te da Vale. una información que es increíble. Y ahora mismo con todo este problema de las cookies, ¿vale? Ujú. Que Claro, tenemos, que seguramente habéis oído también, de que si yo no sé qué, que si yo no sé cuántos. Pues bueno, tienes vale, la opción que está trabajando Google para poder seguir recogiendo información sin cookies. Eso vale. están ahí, eso están trabajando mucho con Muy eso. bien, perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna cuestión, si la puede plantear por el chat si queréis, yo la transmito y en caso de que pues eso, no haya ninguna cuestión, pues agradecer en este caso a David y a Refinería la ponencia, la intervención, la explicación de los datos y la claridad. Por otro lado, esta sesión, para la gente que no ha podido asistir, porque la verdad es que teníamos bastantes inscritos, la vamos a dejar grabada en el canal de YouTube de Cámara de Comercio, con lo cual allí también aparecerán los datos de contacto de David y de Refinería para todos aquellos que no hayan podido asistir y que pueden ponerse en contacto con él para ampliar información o profundizar un poco en alguno de los temas que hemos visto. Pues nada, David, Perfecto. muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Un saludo a todos, que disfrutéis del fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión que vayamos a hacer. ¿Vale? Igualmente, Un cuidaos. saludo, gracias. Gracias, un Hasta saludo. luego. Hasta luego.